El doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein es un activo consultor y analista internacional, exdirector de Relaciones Internacionales del gobierno de su país, Venezuela. En los últimos años ha viajado por China en 8 ocasiones, llegando hasta las regiones más apartadas, tales como las provincias de Yunnan y Qinghai, las regiones autónomas de Guangxi y Xinjiang. Este libro es el resultado de su asidua lectura de la literatura política, filosófica y literaria de China y sus afanosos estudios sobre China, y también del resultado de esas visitas a China y sus contactos directos con los chinos de diversos sectores. Es académico en diversas universidades de China. Esta obra nos obsequia una fresca y nueva mirada desde la misma China y no la parcializada perspectiva occidental. El doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein es doctor en Relaciones Internacionales. Pero bueno, vamos a entrar en los terrenos del especialista en relaciones exteriores y en diplomacia. Sergio, pero hacer negocios desde Latinoamérica con el sojuzgamiento que tenemos de Norteamérica y a las estrecheces a que nos ha conducido esta historia de las últimas décadas, hacer negocios con China es muy peligroso, ¿no? Si no tenemos la voluntad de allá arriba y el visto bueno quizá de la Casa Blanca, porque Bolivia es un ejemplo de eso. Aparte de Venezuela y su nacionalismo y la historia de tu país, creo que el ejemplo es únicamente Argentina un poco y Chile, porque el resto de Latinoamérica tiene intercambios comerciales con Chile mínimos. Mira, te voy a platicar el caso de México. En 1982 hubo la posibilidad de hacer un gran acuerdo comercial con los tigres asiáticos. No pudimos. Nos entregamos a lo que algunos años después fue, 12 años después fue, 2 sexenios después fue el Tratado de Libre Comercio. No pudimos salir de esta égida norteamericana para poder hacer negocios por otros lados. Digo, nuestra economía está entregada de plano al vecino del norte y sobre todo ahora con la confirmación de este nuevo tratado TEMEC. Pero mi pregunta es, creo que no podemos, pero por otro lado, los demás países latinoamericanos que pretenden hacer una relación comercial con China, pues China hace valer ya su poderío. Porque si bien no nos dan permiso, pero la fuerza económica y el expansionismo comercial de China, pues termina haciendo los negocios que quiere hacer y puede hacer con Latinoamérica, ¿no? O sea, eso muestra el poderío ya de China, que no le ponen una cortapisa y hasta aquí llegaste. No. Em, claro, Luis Armando, porque estamos en un mundo con una crisis económica profunda y no desde el COVID, desde mucho antes. Eh, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, pero Estados Unidos tiene una crisis económica desde los años 80 del siglo pasado. El crecimiento económico de Estados Unidos desde el año 80 nunca creo que ha superado el 3,2%, el año que más creció. Eso es muy poco para ser potencia mundial, sobre todo con el tremendo gasto militar que tiene. Eh, China no tiene la pérdida, por llamarlo de una manera, o no tiene un gasto militar tan excesivo. Y eso le permite tener gigantescos recursos. Bueno, yo ahí no comparto contigo en el sentido de que es mínima la relación de China con América Latina. O sea, China ya es el primer socio comercial de Brasil, el primer socio comercial de Perú, de Ecuador, y es el segundo de varios países, de la mayoría. Y en muchos casos, tú sabes que cuando se habla de la relación comercial se habla de importaciones y exportaciones. En muchos casos, el comercio no es el primer socio comercial, pero sí es el primer receptor de exportaciones de varios países de América Latina. O sea, el crecimiento, no tengo las cifras y yo soy muy malo además para recordar números, pero en el libro lo puedes ver de cómo ha crecido la presencia económica y comercial de China en América Latina desde el año 2000 y mucho más desde el año 2000, del año 2010. Tan es así, tan es así, que Estados Unidos lo ha comenzado a resentir. Y eso llevó a que el primer canciller del presidente Trump, el señor Rex
Tillerson, en un discurso que hizo en la Universidad de Austin, en Texas, anunciara el renacimiento de la doctrina Monroe. Pero ya no es una doctrina Monroe contra Inglaterra, ni contra Europa, es una doctrina Monroe contra China. Y eso ha tenido continuidad con Pompeo mucho más y con Trump a niveles exacerbados. Te pongo un ejemplo de un presidente aliado, tal vez uno de los 3 mayores aliados de Estados Unidos en América Latina, como el presidente Piñera de Chile. El presidente Piñera hizo un viaje el año pasado a China y anunció la agenda. En la agenda del viaje había una visita, iba a ser recibido en Shenzhen, donde está la sede central de Huawei, iba a ser recibido por el presidente de Huawei. Y Pompeo viajó a Chile, estuvo 8 horas en Chile, a decirle a Piñera que no podía incluir esa visita en su agenda. Y la tuvieron que quitar. Recibió al presidente de Huawei, pero en una reunión con varios empresarios chinos. Entonces, estamos hablando de, o sea, ¿te imaginas el secretario de Estado de Estados Unidos viajar a un país que además está en el fin del mundo, a reunirse con un presidente y hacer un viaje de horas para decirle no puedes ir a... O sea, en realidad lo que trató fue decirle que cancelara el viaje a China. Piñera no podía hacerlo porque ya el viaje estaba armado, ya lo estaban esperando, ya había una agenda. Si lo cancelaba hubiera sido una debacle en términos diplomáticos. Pero sí quitó la visita a Huawei de la agenda. Entonces, estamos viendo que Estados Unidos está resintiendo la presencia de China en América Latina. El caso de México es un caso particular. Yo siempre digo que cuando queramos analizar a México, nunca nos podemos olvidar de la frase del presidente Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El que crea que pueda hacer un análisis de la política exterior mexicana al margen de esa frase está perdido. Está perdido. Más allá de los gobiernos que haya y de la subordinación que tenga o no tenga un presidente mexicano a los presidentes de Estados Unidos, porque también ha habido presidentes muy dignos en la historia de México. Bueno, en primer lugar, el presidente Lázaro Cárdenas, que le plantó cara en medio de la guerra a Estados Unidos. Por no hablar del presidente Benito Juárez. O sea, tenemos ahí dos grandes precedentes de la historia mexicana de dignidad y de honor del presidente mexicano respecto de Estados Unidos. Pero digamos, la política exterior mexicana hasta el año 2000 fue una política bastante autónoma, tan autónoma que fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba cuando Estados Unidos ordenó romper relaciones. Pero bueno, me voy a meter en otro tema. Sí. Volviendo al tema de China, hay una creciente presencia, pero es una presencia económica, comercial. Sí. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Que ve detrás de eso una presencia militar, un expansionismo que no está. No lo va a poder encontrar porque no está. No hay. Claro. Entonces, frente a la incapacidad de demostrar algo que no existe, lo que viene es la imposición. Claro. Lo que viene es la política de fuerza. Claro. No puedes ir a China. No te puedes reunir con el presidente Huawei. Claro. Entonces, ahí ya viene la actitud que tenga o no tenga un presidente de un país. La decisión política y la voluntad política que tenga para relacionarse con China. Pero además, y con esto termino, Luis Armando, hay un tema que es fundamental. Todos estos presidentes de derecha, Duque, Bolsonaro, Piñera, Macri en su momento, Peña Nieto, eran profundamente antichinos, eran profundamente, desde el punto de vista ideológico, eran profundamente anticomunistas. Pero tenían que ir a China con asco, con repugnancia y darle la mano a Xi Jinping,
o a los presidentes chinos, porque no hay dinero, donde único hay dinero en el mundo es en China. ¿Cuáles son las grandes inversiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de Europa, de Estados Unidos? ¿Dónde están? La única fuerza La usura. claro, pero la única fuerza de inversión y de comercio, de cooperación en el mundo hoy es China. Entonces, estos presidentes tienen que ir a China, están obligados a ir a China porque además hoy ocurre un fenómeno. Son los empresarios, más anticomunistas también, que le exigen a los presidentes que tienen que ir a China. Fueron los empresarios chilenos, pinochetistas casi todos, los que le dijeron a Piñera, no, nosotros te pusimos ahí y tú tienes que ir a China, porque nosotros decidimos que tú tienes que ir a China, aunque Estados Unidos diga otra cosa. Entonces, estas interrelaciones distintas, impensadas hace 20 años, nosotros las tenemos que empezar a aprender a leer, porque son cosas nuevas que están ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo bipolar, el ordenamiento, el eje sobre el cual se agrupaban las relaciones internacionales y se estructuraban las relaciones internacionales era ideológico. O eras socialista o eras capitalista. O estaba con la Unión Soviética o estaba con Estados Unidos. Ya no es así. Después de la desaparición de la Unión Soviética ya no es así. ¿Pero no crees que haya una segunda guerra fría? Hay algunos analistas que están hablando de eso. Yo creo que se podría ir hacia una guerra fría, pero yo no estoy tan seguro. A ver, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos era posible porque no tenía ninguna conexión. Estados Unidos y la Unión Soviética no comerciaban nada. No era un mundo interrelacionado. Hoy Estados Unidos necesita a China y China necesita a Estados Unidos. Entonces, ese es una primera diferencia muy sustancial. Y en segundo lugar, había una frontera, que era la frontera que pasaba simbólicamente, la frontera que pasaba por el muro de Berlín. Ahí se tocaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Estaba bien trazado. Hungría para acá, Austria para acá. Polonia para acá, Alemania Occidental para acá. O sea, había un límite, un claro límite entre el Occidente y la Unión Soviética. Hay un límite físico. Hoy no hay límite entre China y Estados Unidos. O sea, no se tocan. Esa confrontación que llevó a la creación en 1949 de la OTAN y en 1955 el Pacto de Varsovia no existe hoy. Entonces, si llega a haber una guerra fría, va a ser una guerra fría distinta. Sí, claro. Porque hoy el mundo es interdependiente, hoy el mundo está conectado, hoy se ha visto con este conflicto comercial que no puede finalmente, eso que dice Trump es una pistolada decir que se va a desconectar de China. No puede desconectarse de China. Es imposible. Las empresas de Estados Unidos no pueden abandonar el 23%, un país que tiene el 23% de la población mundial y que además es una población mundial que todos los días va creciendo su poder adquisitivo. Entonces, ¿qué? ¿La Nike va a dejar de venderse, no sé, 1.000 millones de pares de zapatos? No lo va a hacer. No lo va a hacer, olvídate que no lo va a hacer. Y cuando tú vas a China, tú ves muchos vehículos chinos, pero ves mucho vehículo occidental, japonés, norteamericano, europeo, que van a dejar de vender, van a perder el 20%, el 22% del mercado mundial. No lo van a hacer, es imposible. Y además, fíjate que cuando empezaron las conversaciones y empezaron a negociar, esto me lo contó un colega chino, con acceso, digamos, a información privilegiada. Dice que en una de las conversaciones, Estados Unidos le dijo, estaban revisando los productos, ¿no?, que iban a ingresar en las sanciones y que se iban a quitar. Y entonces, no me acuerdo cuál fue el producto, pero ponte tú que Estados Unidos le dijo a China, miren, vamos a retirar, ya no les vamos a vender más lavadoras de plato de estas
eléctrica, ¿no? Se meten los platos y se lavan. Lavavajillas, decimos. Lavavajilla esa. Entonces los chinos dicen, bueno, está bien, perfecto, las vamos a tener que fabricar nosotros, eso nos va a llevar un año fabricarlas. Pero nosotros no le vamos a vender los cristales de los telescopios, de los telescopios que utilizan ustedes en sus telescopios espaciales. Y entonces le dijeron, pero eso nosotros, no, ustedes no lo fabrican, lo fabricamos nosotros y nosotros se lo vendemos. Ay, caray. Entonces, los Estados Unidos fue a negociar con China pensando que China todavía producía esa manufactura barata y mala de hace 30 años. Es posible que la siga haciendo, pero también tiene tecnología de punta. Hoy es imposible un celular sin que tenga tecnología hasta de Estados Unidos, de China, de Europa, de todas partes. La tecnología de punta hoy no es de un solo país. Eso no existe. Entonces, no se puede fabricar prácticamente nada un solo país. Entonces, desconectarse de China, eso es imposible. Eso son fantasías de Trump. Entonces, en ese marco, Luis Armando, si llega a haber una guerra fría, va a ser distinta. Va a ser distinta. Hay analistas que ya están hablando, hay analistas internacionales, que ya están hablando de una nueva guerra fría. Tal vez ponerle ese nombre es una comodidad, porque es un nombre que ya todo el mundo conoce. Pero yo creo que va a haber que buscarle... Tendrá otras características, sin duda, ¿no? Totalmente. Inclusive, totalmente. Sergio, te voy a comentar algo. Esto es lo que acaba de ocurrir hace algunas semanas en la frontera entre China y la India, ¿no? El protocolo fronterizo es que están los vigilantes pero sin armas. Entonces se dieron una golpiza y esa fue la escaramuza que permitió resolver el asunto. O sea, eso se me hace tan civilizado en verdad que... No, pero además es otro... Armando, lo que tiene, la punzada que tiene, ¿no? No, pero además, Luis Armando, hacer pelear a la India y China. Pero además hay otra cosa, Luis Armando. Dos potencias nucleares enfrentándose a patadas y a palos. O sea, por favor. O sea, dos potencias nucleares peleando como hace 3.000 años. No, por favor. O sea, esa no me la creo. Es una cosa fabricada exteriormente. Y ya se reunieron, por cierto. Ya viste que se retiraron 1,5 kilómetros de la frontera. Y hasta ahí llegó porque son pueblos con una civilización distinta. Los hindúes claro. tienen también una formación distinta. Claro. Nosotros los occidentales, esa es otra cosa que aprendí en China, Luis Armando. Nosotros los occidentales, la ciencia política occidental analiza todo a partir del conflicto. De hecho, claro. ¿qué es lo que es un parlamento? ¿Qué es lo que es un congreso? Un congreso es donde las facciones de la sociedad que se organizan en partidos políticos, pues se llaman partidos porque son partes de la sociedad, van a resolver los conflictos en el Congreso. ¿Qué es lo que es el Parlamento en China? El Parlamento en China es el lugar donde se va a construir la armonía, donde se va a construir a partir del equilibrio. Entonces, el concepto fundamental de la política en China no es la búsqueda, no es la solución del conflicto, sino que es la construcción de la armonía. Y eso también es parte de la política exterior. Gran diferencia, justamente. Gran diferencia. Entonces eso lo conoce uno cuando vaya y habla con ellos. Porque yo me acuerdo de mis primeros viajes, pero ¿por qué no reaccionan así? ¿Por qué no reaccionan así? ¿Por qué no? No, espérate. Eso es lo último que se hace. Mientras tengamos un espacio para buscar el equilibrio, para buscar la armonía, hay que hacerlo. Cuando ya hayamos agotado todo, ahí, bueno, lamentablemente vamos a tener, y nos tenemos que preparar para eso. Pero mientras tengamos un milímetro donde podamos tratar de construir la armonía, lo vamos a utilizar. Y esa es una cosa también muy distinta. Claro. Estoy recordando un axioma que existe por allí, atribuido a China o a la India, no lo sé exactamente, pero dice, voy a sentarme a la ribera del río con paciencia a esperar a ver pasar el cadáver de mi enemigo, ¿no? Sí. ¿Para qué lo voy a hacer yo si él se lo está buscando? Y tiene mucho que ver con el tiempo, el concepto del tiempo del que hablas. Sergio, en esos momentos de dilucidar
de los intereses del actual presidente de Estados Unidos en cuanto a ganar las elecciones próximas de noviembre, no se avisora como un recurso adicional a algún asunto con China. Digo, ha preparado un poco el caldo de cultivo con atribuirle a China lo del COVID, en fin, muchas cosas de estas. ¿Crees que podría estarlo tomando en consideración? ¿Hay ese riesgo? Estamos muy cerca ya. Absolutamente, Luis Armando, es el eje fundamental de la campaña electoral de Trump. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación han logrado en Estados Unidos transformar a China en el enemigo principal. ¿Qué significa esto? Que la percepción negativa de China, que hace 3 años era del 32% en la opinión pública de Estados Unidos, ha subido casi hasta el 60%. Está en el 58%, la percepción negativa sobre China. Entonces Trump está trabajando sobre esa percepción. Frente a todas las dificultades que tiene por el mal manejo del COVID, por el carácter confrontacional que tiene una serie de problemas, de asuntos de la política cotidiana, por la desastrosa política social que ha afectado a sectores muy importantes de la sociedad de Estados Unidos, pero sobre todo por el tema del COVID, que es lo que lo ha hecho caer más. Está recurriendo al elemento China, porque sabe que en el elemento China, transformar a China en enemigo le puede atraer votos, sobre todo en un amplio sector del medio oeste, de la clase media, y entonces está tratando está en un tira y afloja, porque por un lado necesita China, porque esos estados productores de productos agrícolas y pecuarios son grandes exportadores a China, entonces no puede abandonar del todo, por eso es cuando dice que se va a desconectar, eso es imposible. Pero por otro lado, en términos retóricos, necesita tener un discurso, un muy fuerte discurso anti-chino para atraer votos. Entonces, y se basa, digamos, en el apoyo que tienen los medios de comunicación que coadyuvan a generar ese sentimiento anti-chino. Yo te decía que en marzo del 18, Trump inició esto al desatar la guerra, la mal llamada guerra comercial, la persecución a Huawei, todo eso. Después de eso, el año pasado viene el tema de Hong Kong, el apoyo abierto a las manifestaciones violentas en Hong Kong. Posteriormente, más recientemente, este año tiene lo de Xinjiang, o sea, las sanciones a una serie de funcionarios chinos y a instituciones chinas por lo que ellos llaman la violación a derechos humanos en Xinjiang. Tiene el apoyo a Taiwán en términos que violan los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y China, de la aceptación por parte de Estados Unidos del sistema chino de un país, dos sistemas, en el caso de Hong Kong, el apoyo con una gigantesca venta de armas a Taiwán y el intento de transformar a Taiwán en un actor internacional no reconocido, porque no tiene reconocimiento estatal, salvo por 15 países en todo el mundo, presionando a los países que todavía tienen relaciones con Taiwán para que no rompan relaciones. Recientemente, en América Latina, que es la región del mundo donde hay más países que tienen relaciones con Taiwán, República Dominicana, Panamá y El Salvador rompieron relaciones con Taiwán y establecieron relaciones con China, y la presión que hay en algunos países, incluso Estados Unidos retiró al embajador. Hay una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos. Y finalmente lo del COVID-19. Ayer volvió a decir, en un discurso que hizo ayer, o un tweet, no sé,
diciendo que China había permitido la propagación, conscientemente había permitido la propagación del virus en el mundo. Entonces, esa reiteración de transformar a China en el gran enemigo está apuntando en términos electorales porque sabe que hay un 60%, un potencial 60% de ciudadanos proclives a aceptar eso como elemento y transformarlo en voto. Claro, sí, esa es parte de las grandes estrategias de geopolítica y todo, ¿no? Que como tú dices, los medios masivos de información de nuestros países, pues no nos permiten ver más allá y no tener ese juicio crítico de alguien que pueda hacerlo desde fuera. Por eso me gusta platicar mucho contigo, Sergio, porque en verdad nos das otra perspectiva y eso es muy importante y es lo que yo quería compartir con el auditorio de Entre Tejas, porque hay un mundo allá afuera diferente al que los comentócratas nos tienen acostumbrados, al que las grandes cadenas televisivas que responden a los intereses de uno u otro partido en Estados Unidos y a los intereses plutócratas sobre todo, nos obligan y nos están machacando para que en eso nos quedemos. Y creo que en gran medida a eso también se debe, a ese desconocimiento mutuo con China, pero lo vemos tan distante cuando ya está tan cerca en términos comerciales. Y me quedo con esa frase tuya, Sergio, de esta idea de nuestros parlamentos de reunirse para dirimir las complicaciones, las dificultades, para pelear las partes que les toca del gran todo, en vez de construir como pasa en el Parlamento chino. Eso me pareció, pues cambia tu paradigma también, ¿no? De la visión y la perspectiva de lo que debe ser la política. Por eso yo no entendía muy bien cuando tú explicas, digo, sí lo entendía, pero me negaba a aceptarlo, ¿no? La diplomacia china en el mundo, ¿qué sentido tiene? Porque yo me decía, bueno, ¿para qué quiere ser el gran poder económico y la gran potencia si no pretende repetir la historia de todos los grandes países colonizadores que ha habido, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar el paradigma, qué bueno que nos lo aclaras. Si nos quieres comentar claro. algo más, Sergio. Sí, no, efectivamente, como tú lo dices, yo comparto plenamente contigo, es un cambio paradigmático. Y tú sabes que hay que tener valor para aceptar un cambio paradigmático y para asumirlo, hay que tener mucho valor. No vivir apegado a los dogmas, sino que cuando la vida te muestra otra cosa, cuando la investigación, cuando el estudio, cuando la observación te muestra otra cosa, hay que ser capaces de tener la grandeza y la generosidad de decir estaba equivocado o en algún momento lo que yo pensaba era correcto, pero ya no es correcto, y abrirte al conocimiento. O sea, no se le puede tener temor al conocimiento, entendiendo también que nadie tiene la verdad total, que tenemos partes de la verdad y bueno, yo lo que he tratado del libro es demostrar mi verdad, la verdad que yo he investigado, la verdad que yo he descubierto y una verdad que yo creo que puede ayudar un poquito al que lo lea a entender mucho mejor a China y sobre todo a aquellos que quieren producir un acercamiento con China. Bueno, ahí tienen un instrumento que les puede permitir acercarse desde una posición de un conocimiento mayor a China. Claro. No, pues Entre Tejas te agradece esta confianza que has tenido en nuestra editorial, que es romper otro paradigma, una editorial chiapaneca, pequeña, independiente, que pretende mostrar a toda Latinoamérica y a todo el mundo el trabajo tan acertado que has hecho, Sergio. Muchas gracias por eso. Y creo que Bueno, la lectura de China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, del venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, pues será también una pequeña semilla para el cambio de paradigmas en los lectores que se acerquen a esta obra. Y eso es lo que nos alienta también. Creo que hay que contribuir a esa discusión. Yo sé que de aquí saldrán muchas cosas más, ¿no? bueno, también Armando, hay que decirlo que
Es una manera también de agradecer a Chiapas, porque Chiapas hizo mucho por mí. Yo viví 5 años y medio allá colaborando en este ámbito, en el ámbito de las relaciones internacionales, pero creo al final, creo que fue mucho más lo que recibí que lo que yo pude entregar y creo que esto, el hecho de que una editorial chiapaneca haga el libro, me llena de profundo orgullo, me da una satisfacción tremenda. Y yo di clases en la Unicash mientras estuve allá, di clases de historia en la Unicash y hablamos de algunos de Claro. estos temas, pero en general quiero decir que también la decisión de que fuera Entre Tejas la que publicara esto, que apareció en las posibilidades, yo no lo pensé dos veces. Para mí estas cosas tienen valor, tienen Claro. mucho valor. No soy de los que anda buscando las grandes editoriales que sí se han acercado a mí, sino que prefiero este tipo de cosas que te da esas satisfacciones que se llevan muy por dentro y que finalmente son las grandes satisfacciones de la vida. Yo más bien te agradezco a ti la oportunidad, la posibilidad que me has dado y bueno, esperemos que termine la pandemia para poder estar en México, en Claro, Chiapas, claro. presentando este libro. Me has conmovido de una manera con tus palabras, Sergio, porque efectivamente estamos en la misma dinámica y yo creo que en el mismo sendero, que es esto lo que dices justamente. Quiero compartir con nuestro auditorio algo que me ocurrió con Sergio, que fue muy aleccionador. Y tal vez yo hubiera respondido lo mismo. Le digo, Sergio, cuando estaba convenciéndolo para que aceptara que Entre Tejas editara este libro, entonces le mando las imágenes de la portada y todo, y para convencerlo le digo a Sergio, Sergio, mira, la edición va a ser así como las de Alfaguara, así, mira. Y me contesta él, no, no, espérate, yo quiero una edición como las de Entre Tejas, eso es lo que quiero y lo que pretendo. Y me diste la gran lección de mi vida, Sergio, y me hiciste recuperar y tener la autoestima que he procurado forjar en los últimos 20 años con mi labor como promotor cultural y como director de Entre Tejas y ahora con este programa de Entre Tejas TV. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti y saludos a todos los amigos de Chiapas y de México. Claro, pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión y nos vemos a la siguiente. Que estés bien, Sergio. Saludos hasta Venezuela. Hasta luego, hermano. Gracias.